«Sacad a esta vieja inmunda de aquí». La voz de Marco, el prometido millonario de mi hija, corta el aire perfumado de la fiesta como un trozo de cristal roto. La música se detiene bruscamente. El murmullo de los invitados se apaga de golpe y solo queda el eco de su crueldad suspendido entre las lámparas de araña y el tintineo nervioso de una copa solitaria. Estoy en el centro de todo, con mi vestido simple y mis manos gastadas, sintiendo el frío del suelo de mármol a través de mis finos zapatos tras haber tropezado. El olor a canapés caros se mezcla con la amargura de la humillación. A mi alrededor, un silencio denso y cómplice me aplasta. Sin embargo, entre la multitud, un primo lejano de Marco no mira la escena con sorpresa, sino con una sombría confirmación. Lo que nadie sabe es que esta humillación ha despertado un recuerdo de hace 20 años, una verdad que está a punto de destrozar esta noche perfecta. ¿Qué piensas de una actitud así? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Cuéntamelo en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte cómo termina esta historia. La música intenta regresar, primero como un hilo tímido de violín, luego con más cuerpo, como si quisiera coser el desgarro que las palabras de Marco han dejado en el ambiente. Los camareros, con una profesionalidad casi insultante, reanudan su marcha silenciosa, ofreciendo canapés a rostros que ahora me miran con una mezcla de lástima y desdén. El aire ya no huele a celebración, sino a juicio. Cada mirada es un peso, cada murmullo una aguja. Pero no es esta humillación la que me quema por dentro, es el eco de esa voz, de ese timbre exacto que me arranca de este salón de mármol y me devuelve a un pasado de harina, sudor y promesas susurradas en la oscuridad. Hace 20 años, mis manos no sostenían una copa de vino barato, sino que amasaban pan antes de que el sol rozara los tejados de la ciudad. Vivíamos en un pequeño piso de 2 habitaciones sobre la panadería, un lugar impregnado del olor constante a levadura y esperanza. Mi marido se había marchado hacía mucho, dejándome con una niña de ojos brillantes y un mundo por delante. Esa niña, Laura, era mi único motor. Cada saco de harina que cargaba, cada noche que pasaba con la espalda rota de cansancio, era por ella. Le prometí, mientras le trenzaba el pelo antes de ir al colegio, que ella nunca sentiría el frío del miedo en el estómago, que sus manos no se agrietarían por el trabajo duro. Le prometí un futuro tan brillante como sus ojos, y por cumplir esa promesa, estaba dispuesta a todo. Mientras yo construía un futuro para mi hija con harina y fuego, la familia de Marco construía un imperio sobre cimientos de apariencias. Su educación no fue en colegios públicos, sino en internados suizos donde se aprende a valorar más el apellido que el carácter. Les enseñaban a ocultar cualquier debilidad, a medir a las personas por el saldo de su cuenta bancaria y el brillo de sus zapatos. La imagen lo era todo. Un universo paralelo al mío, donde el sacrificio era una anécdota para contar en cenas benéficas, no una realidad que te duele en los huesos al amanecer. La música en la fiesta sube de volumen, un intento desesperado por ahogar la tensión. Veo a mi hija, Laura, inmóvil junto a Marco. Su rostro está pálido, una máscara de terror y conflicto. En sus ojos veo la lucha, la lealtad a la madre que le dio todo y el pánico a perder el mundo que tanto le ha costado alcanzar. El mundo que yo misma, con mi sacrificio, le puse en bandeja. Ella no me defiende y en su silencio reconozco la vergüenza que le han enseñado a sentir. La vergüenza de nuestro origen humilde, de mi vestido sencillo, de mis manos que nunca han conocido la manicura. Su silencio es la prueba de que el mundo de Marco ya la ha conquistado, que ya le ha enseñado su lección más cruel. Para ascender, a veces hay que dejar atrás a quien te ayudó a subir. Y entonces lo recuerdo con una claridad que duele. El callejón tras la panadería. Un niño flaco, con los ojos siempre asustados, escondiéndose entre los contenedores. Era él, era Marco. No venía de una familia que pasara hambre, pero su hambre era distinta.
era de afecto, de atención. Su voz no era la de un matón arrogante, sino un susurro tembloroso pidiendo un trozo de pan quemado que yo le guardaba. Pero no era a él a quien más recuerdo. Recuerdo a su madre, una mujer de guantes de seda y palabras de hielo que a veces venía a buscarlo, no con la preocupación de una madre, sino con la furia de quien ve una mancha en su traje impecable. Nuestra conexión no es un simple recuerdo de infancia. Aquel callejón no fue un encuentro casual entre dos mundos. Fue el primer nudo de un hilo invisible que une a su poderosa familia con mi humilde pasado. Un hilo empapado en un secreto que yo, la vieja inmunda y ciega, soy la única que aún puede desenredar. El silencio se rompe, no con música, sino con el sonido decidido de unos zapatos caros sobre el mármol. Es Marco. Con la espalda recta y la barbilla ligeramente levantada, camina hacia el pequeño escenario donde la banda ha quedado muda. Coge el micrófono del pie con una calma teatral y el leve acople que provoca hace que varios invitados se estremezcan. Su sonrisa es una línea delgada y afilada. Un pequeño percance, damas y caballeros, dice, su voz amplificada llenando cada rincón del salón. Nada por lo que preocuparse. A veces, cuando se mezclan mundos tan distintos, ocurren estos desajustes culturales. Se ríe levemente, una risa sin alegría, y un eco de risas nerviosas le responde desde la multitud. Siento esas risas como pequeñas piedras lanzadas contra mi piel. Mis manos, ahora vacías, tiemblan a mis costados, un temblor que nace en lo más profundo de mi estómago. De hecho, continúa, paseando la mirada por los rostros de sus invitados. Creo que esto puede servirnos de lección. Una lección sobre el valor de las cosas, sobre el esfuerzo que cuesta construir algo como esto. Gesticula abarcando el salón, el lujo, las vidas perfectas. Y sobre la importancia de saber cuál es tu sitio. No todo el mundo está preparado para manejar el cristal cuando solo ha conocido el plástico. El insulto es tan claro, tan brutalmente público, que el aire se vuelve denso, difícil de respirar. Laura sigue petrificada. Su rostro es un lienzo de horror. Quiere hablar, lo sé, pero el miedo a perder este mundo de cristal la tiene encadenada. Marco se vuelve hacia mí, aunque sabe que no puedo verle. Su sonrisa se ensancha. Seguridad, dice con una voz falsamente amable. ¿Podrían acompañar a la señora a la salida? Creo que ya ha tenido suficientes emociones por una noche. Dos hombres de traje oscuro empiezan a moverse en mi dirección, pero no todos en la sala siguen su juego. Entre la multitud cómplice, una figura se mueve a contracorriente. Es el primo, el chico de la mirada sombría. No se dirige a Marco. Se abre paso entre los invitados congelados y viene directo hacia mí, justo cuando los guardias de seguridad están a punto de llegar. Se inclina y me susurra al oído, su aliento cargado de urgencia y algo parecido a la conspiración. Señora, no deje que él gane. No después de todo. La madre de Marco, ella me lo contó todo antes de morir. Todo lo del callejón y lo del dinero que su padre le dio para que desapareciera. Cada palabra es una descarga eléctrica que detiene el temblor de mis manos. El dinero, el callejón, la madre, las piezas del puzzle que durante 20 años han estado esparcidas en la oscuridad de mi memoria, encajan de golpe con una claridad cegadora. El primo se aparta justo cuando los hombres de seguridad me alcanzan, tocando suavemente mi brazo. Pero algo ha cambiado. Ya no soy la víctima temblorosa en el suelo. El recuerdo ya no es una sombra, es un arma. Levanto la mano, deteniendo al guardia. Respiro hondo, y el olor a miedo en la sala es ahora superado por mi propia calma gélida. Me giro lentamente en dirección a la voz de Marco, que aún resuena desde el micrófono, y siento como todas las miradas, antes cargadas de lástima y desdén, se clavan en mí, ahora llenas de una nueva y vibrante expectación. Los guardias de seguridad se detienen confundidos, con las manos a medio camino de mi brazo.
El silencio en el salón es ahora diferente. Ya no es un silencio de juicio, sino de suspense. Ignoro las miradas que sé que están fijas en mí. Ignoro el rostro de Marco, que imagino contraído por la sorpresa y la furia. Mi atención está en un solo punto del universo, el lugar donde mi hija permanece congelada. Con una calma que no sabía que poseía, digo una sola palabra, pero mi voz la proyecta a través de la sala con una claridad de acero. Laura. Ella da un respingo, como si despertara de una pesadilla. Acompáñame fuera un momento, por favor. No es una petición, es una orden suave pero inquebrantable. Sin esperar respuesta, me doy la vuelta y con la memoria de mis pies, camino con paso firme hacia las puertas de cristal que dan a la terraza. Oigo el sonido rápido y vacilante de sus tacones sobre el mármol, siguiéndome. Nadie nos detiene. Por primera vez en toda la noche, somos nosotras las que controlamos el espacio. El aire frío de la noche nos golpea al salir. Es un alivio, un bálsamo que limpia el ambiente cargado y artificial del salón. Detrás de nosotras, a través del grueso cristal, la fiesta parece una escena muda, un acuario de gente rica y confundida. Aquí fuera solo se oye el murmullo lejano del tráfico y el susurro del viento en los cipreses del jardín. Laura se detiene a mi lado y oigo el sonido ahogado de un sollozo que intenta reprimir. No digo nada. Le doy el espacio para que su vergüenza y su miedo respiren. Finalmente su voz se rompe en un susurro cargado de culpa. Mamá, yo lo siento tanto. No sabía qué hacer. Sus palabras se deshacen en el aire frío. Siento sus manos buscar las mías, sus dedos helados y temblorosos. No las aparto. En lugar de reprocharle, le hablo de un recuerdo. ¿Recuerdas el olor de la panadería antes del amanecer? Pregunto en voz baja. Ella tarda en responder, confundida por mi pregunta. Ese olor a levadura y a promesa. Su llanto se hace más fuerte. Mamá, por favor. Pero yo continúo. Mi voz es un hilo que nos teje de nuevo. Recuerdo el frío que se colaba por debajo de la puerta. Y el calor del horno en mi cara. Cada pan que sacaba era para pagar tus libros. Cada noche sin dormir era para que tú pudieras soñar con algo más que un pequeño piso encima de una tienda. Mis palabras no son un reproche, son un testamento. Son la verdad desnuda de nuestro pasado, una verdad que ella ha intentado cubrir con seda y apellidos importantes. Te prometí que tus manos nunca conocerían las grietas que tenían las mías. Que tu espalda nunca se rompería por el peso de los sacos de harina. Te prometí este mundo, Laura, pero no te prometí que para tenerlo tuvieras que olvidarte de mí. El contacto de sus manos se vuelve desesperado. Sus sollozos ya no son silenciosos, son el sonido de un corazón que se rompe. No me he olvidado, grita en un susurro desgarrador. Tengo tanto miedo, mamá. Miedo de perderlo todo, de volver atrás. Me he sentido tan avergonzada, no de ti, de mí, avergonzada por no ser lo bastante fuerte. Es entonces cuando se derrumba. Cae de rodillas ante mí, su cuerpo sacudido por el llanto. Sus brazos se aferran a mi cintura como si fuera una niña pequeña buscando refugio en una tormenta. Perdóname, mamá. Perdóname por mi silencio, por mi cobardía. Siento sus lágrimas calientes empapando la tela barata de mi vestido. Me inclino, y mis manos, esas manos agrietadas que ella tanto teme, acarician su pelo perfectamente peinado. No hay rabia en mí, solo un dolor inmenso y un amor aún más grande. No hay nada que perdonar, le digo con la voz rota por la emoción. El miedo es una jaula y te han metido en una de oro, pero yo estoy aquí para darte la llave. Ella levanta la cabeza y aunque no puedo ver su rostro, siento su mirada buscándome en la oscuridad, una mirada llena de alivio, de arrepentimiento y de una nueva luz. Mamá, dice de nuevo, pero esta vez la palabra suena distinta. Suena a hogar, suena a ancla,
Suena a verdad. Me ayuda a incorporarme y ella se pone en pie a mi lado, más alta que yo, pero por primera vez en mucho tiempo no siento que me mire desde arriba. La siento a mi lado. Tomo su mano y esta vez es ella la que aprieta la mía con fuerza. Ahora, digo con una calma que nos envuelve a las dos, vamos a entrar juntas. La puerta de cristal se abre con un susurro y el silencio del salón nos recibe como una pared. El murmullo se ha extinguido por completo. Ahora, el único sonido es el de mis zapatos baratos y los tacones caros de mi hija sobre el mármol pulido. Un ritmo desigual que marca nuestro avance hacia el centro de la tormenta. Siento la mano de Laura en la mía, firme, ya no temblorosa, sino anclada con una nueva determinación. Caminamos entre las mesas. Un pasillo de rostros congelados se abre a nuestro paso. Puedo sentir el peso de sus miradas, pero ya no me aplastan. Me sostienen. Nos dirigimos hacia el pequeño escenario donde la figura de Marco se recorta, inmóvil, con el micrófono aún colgando de su mano como un arma que ya no sabe cómo usar. Cuando llegamos al pie del escenario, Laura me ayuda a subir el único escalón. Su movimiento es fluido, protector. Marco da un paso atrás, un gesto instintivo de sorpresa. Su voz es un siseo tenso. Laura, ¿qué crees que estás haciendo? Baja de ahí ahora mismo con ella. Pero Laura no le responde. Con una calma que hiela el ambiente, toma suavemente el micrófono de su mano paralizada y me lo entrega. Siento el metal frío en mi palma. Respiro hondo. El leve sonido de mi respiración amplificada por el altavoz hace que la sala entera contenga la suya. Me giro hacia la oscuridad, donde sé que están los invitados, donde sé que está mi hija, y hablo. Buenas noches. Mi voz sale clara, sin un atisbo de duda. Para los que no me conocen, soy la madre de Laura, la mujer a la que el futuro esposo de mi hija acaba de llamar vieja inmunda. Dejo que las palabras floten en el aire, que cada sílaba resuene en la conciencia de los presentes. He pasado toda mi vida trabajando con estas manos que tanto parecen ofender al señor Marco para que mi hija pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve, para que un día pudiera estar en una noche como esta y ser feliz. Y al verla hoy, tan radiante, he pensado que cada sacrificio había merecido la pena. Hago una pausa y me giro ligeramente hacia donde siento la presencia de Laura. Pero el señor Marco tiene razón en algo. Es muy importante saber cuál es tu sitio. Esta noche he comprendido que mi sitio no está en un mundo donde el amor de una madre se considera una mancha, donde la dignidad se mide por el precio del vestido y no por el valor del corazón. Nuestra historia, la de mi hija y la mía, no es de cristal. Es de harina y de fuego, de sudor y de promesas cumplidas en la oscuridad de la madrugada, y esa historia vale más que todas las lámparas de araña de esta casa. Marco intenta interrumpir. Oigo su carraspeo furioso, pero mi voz se eleva, firme. Él habla de mundos distintos, como si el suyo fuera puro y el mío sucio. Pero nuestros mundos, señor Marco, se cruzaron hace 20 años. En un callejón oscuro, detrás de una panadería, yo recuerdo su voz. No la de un hombre poderoso, sino la de un niño asustado y hambriento, un niño al que yo le daba el pan que su propia familia, tan preocupada por las apariencias, le negaba. Un murmullo recorre la sala, un oleaje de sorpresa y duda. Su padre, continuó, implacable, creyó que podía borrar ese pasado con dinero. Me pagó para que desapareciera, para que el secreto del origen de su fortuna, de su primera moneda, quedara enterrado para siempre. Pero se equivocó. Ese dinero no compró mi silencio. Compró los libros de mi hija, pagó su educación. Irónicamente, el dinero que su familia usó para enterrar su verdad fue el que ayudó a construir a la mujer extraordinaria que está a su lado. Una mujer a la que usted, esta noche, ha demostrado no merecer. Cállese.
ruge Marco, su voz distorsionada por la rabia y el pánico. Está mintiendo. Es una vulgar chantajista que solo quiere dinero. Seguridad. Sáquenla de aquí. Se abalanza para quitarme el micrófono para agarrar a Laura, pero mi hija es más rápida. Con un movimiento brusco se interpone entre nosotros, suelta mi mano y se enfrenta a él. El gesto es definitivo. El sonido de su mano apartándola de él resuena en el silencio como un disparo. Los murmullos en la sala crecen transformándose. Ya no hay juicio en ellos, sino desprecio. Hacia él, al fondo, oigo una sola palmada, clara y deliberada, luego otra y otra. No es una ovación, es un veredicto. Marco se queda paralizado, viendo cómo su mundo de cristal se hace añicos a sus pies. Laura no dice una palabra, se gira hacia mí, coge una botella de agua de una de las mesas, la abre con manos firmes y me la ofrece. Y en ese simple gesto de cuidado, en medio del naufragio de una fiesta perfecta, encuentro mi victoria. La fiesta no terminó con un estruendo, sino con un susurro colectivo. Se desvaneció como el humo de una vela recién apagada. En el coche de vuelta a casa, con Laura conduciendo por las calles desiertas de la madrugada, ninguna de las dos dijo una palabra. El único sonido era el suave zumbido del motor y la brisa fresca que se colaba por la ventanilla, un aire limpio que parecía lavar por fin el perfume rancio del salón de fiestas. Sentí su mano dejar el volante por un instante para posarse sobre la mía, que descansaba en mi regazo. No fue un apretón de disculpa, sino de anclaje, de un nuevo comienzo. En ese silencio, entendimos que habíamos demolido un futuro para poder reconstruir un pasado. Al día siguiente, el mundo digital ya había dictado su sentencia. Laura me leyó en voz alta, con un tono entre la amargura y la ironía, los titulares de las columnas de Sociedad. Drama familiar ensombrece el compromiso del año, la misteriosa mujer que dinamitó la fiesta de los del Valle. Las redes sociales de Marco eran un campo de batalla. Un comunicado oficial, redactado por abogados, hablaba de un lamentable incidente provocado por una persona desequilibrada en busca de notoriedad. Me pintaban como una intrusa, una anciana senil y mentirosa. Pero por cada comentario de apoyo a Marco, aparecían 2 o 3 que sembraban la duda. El primo, aquel chico de la mirada sombría, había hecho una sola publicación antes de desaparecer de la red. Una foto antigua de un callejón, sin ningún texto. No hacía falta. Para los que conocían la historia de la familia, la imagen era más elocuente que 1000 comunicados. Y luego estaban los mensajes privados que llegaban al teléfono de Laura. Amigos que se distanciaban con excusas vagas, pero también mensajes inesperados de apoyo, de gente que siempre había visto la crueldad tras la sonrisa de Marco y que ahora, por fin, se atrevía a reconocerlo. Pero la verdadera reparación no ocurrió en una pantalla. Ocurrió 2 días después cuando Laura apareció en mi puerta no con flores, sino con un arquitecto. Mi pequeño piso, el que había sido mi refugio y mi jaula, se llenó de planos y cintas métricas. «Mamá», me dijo, su voz firme, sin rastro de la niña asustada de la fiesta, «te prometí un mundo mejor. Empecemos por tu casa». No aceptó un no por respuesta. Durante semanas, el piso fue un caos de polvo y ruido, pero era un ruido de creación, no de destrucción. Tiraron el tabique que separaba mi diminuto dormitorio del salón, creando un espacio luminoso y abierto. Me instalaron una cocina nueva, con electrodomésticos que no tenía que encender con una cerilla. Y en el pequeño balcón, donde antes solo secaba la ropa, colocaron macetas con hierbas aromáticas. Ahora, cada mañana, el sol entra por la ventana y la casa huele a romero y a pintura fresca, el olor de la dignidad recuperada. Nuestra rutina también cambió. Los domingos ya no eran una visita tensa y esporádica, se convirtieron en nuestro día. Laura viene a primera hora y cocinamos juntas. Sus manos, antes tan ajenas a la harina,
Ahora amasan la pasta a mi lado, y en el silencio cómodo de la cocina compartimos más de lo que nunca compartimos en años de conversaciones forzadas. He aprendido a mirar más allá de lo que mis ojos no ven. Antes, el amor de mi hija me llegaba filtrado por el olor de su perfume caro, por las fotos de sus viajes exóticos que me describía con detalle. Y en el fondo, sentía una punzada de vergüenza por no poder ofrecerle más que mis manos gastadas. Ahora sé que el amor no estaba en esas cosas. El amor está en el gesto de leerme las noticias por la mañana, en su paciencia cuando me enseña a usar el nuevo teléfono, en la forma en que me describe los colores de las flores del balcón. La vergüenza que sentía por nuestro origen se ha transformado en un profundo agradecimiento por la fuerza que nos dio. La fuerza para sobrevivir a la pobreza y, lo que es más difícil, para sobrevivir a la riqueza. Aquella noche, en el frío mármol de esa mansión, me sentí rota. Hoy, de pie en mi balcón, sintiendo el sol en la cara y escuchando a la ciudad despertar a mis pies, entiendo que no me rompí, simplemente me liberé. Al final, cada uno debe elegir sobre qué cimientos quiere construir su vida, los que brillan para impresionar a los demás o los que te sostienen de verdad cuando todo lo demás se derrumba. ¿Qué clase de peso preferirías que soportaran los tuyos?